Y pues obviamente valdría la pena reflexionar si después de esta pandemia realmente necesitamos estar en contacto con todas estas aplicaciones y con todas estas utilización de los datos personales. Eh, Tenemos que ser conscientes de estos derechos ARCO, de ese derecho a la protección de datos personales, para nunca perder de vista que podemos ejercer nuestros derechos incluso durante esta pandemia. Ya no quiero estar en un grupo, pues simplemente me salgo. Ya no quiero recibir alertas o mensajes, pues pido que me den de baja. Este tiempo de pandemia pues, plantea también una limitación en el ejercicio de estos derechos. Pero esa limitación no implica una renuncia a ellos, ¿no? Y en ese sentido rescato mucho que tengamos nuestros derechos aptos, ¿no? Y por ese sentido, pues tenemos que también tomar mucha atención en el tipo de aplicaciones que se estén desarrollando y que se estén aplicando. La pandemia, como ya vemos, va a empezar a crear nuevos productos a través de aplicaciones, como pueden ser aquellas aplicaciones que están siendo utilizadas para hacer rastreo de contactos. Hoy por hoy todavía no tengo conocimiento de que en México se lleven a cabo o que ya estén lanzadas ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, nos va a corresponder a nosotros como ciudadanos y también a las personas que trabajan en los organismos garantes, pues empezar a verificar, a estudiar esas aplicaciones, ver qué información están pidiéndole a los ciudadanos, con qué objetivo, si están utilizando técnicas de geolocalización o no, cuánta información están requiriendo, ¿no? Si tienen avisos de privacidad, si esos avisos de privacidad cumplen efectivamente con lo que se está diciendo que van a llevar a cabo con los datos personales, ¿no? Entonces, apenas empezamos a ver los retos que se avecinan respecto del uso de los datos personales, ¿no? Obviamente, aquí destaco mucho el hecho de que las leyes permiten que cuando se trata de salud pública, pues el consentimiento tiene que hacerse a un lado bajo ciertos contextos en determinadas circunstancias. Y esto lo pongo sobre la mesa. No podemos confundir que el estado de salud general con el estado de salud que se relaciona particularmente con el COVID-19, ¿no? Ahorita la excepción al consentimiento solo aplicaría para temas de salud relacionados con el COVID-19. ¿A qué voy con esto? Que no se pueden difundir estados de salud que no tengan que ver con el COVID-19 y eso no podemos perderlo de vista, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta qué datos personales son los que realmente se necesitan hacer públicos para llevar a cabo un buen manejo y control de la gente que está siendo infectada con el COVID-19. Y destacar de nuevo que frente a ese tipo de situaciones, pues contamos todavía con nuestros derechos, con nuestro derecho a acceder a la información que se va generando respecto a nosotros, a cancelarla, a rectificarla u oponernos a su tratamiento, ¿no? También tenemos que verificar en el reto que se avecina son estas aplicaciones que, como les decía, todavía en México no han empezado, pero que no tardan en empezar y que va a tener que ver con el rastreo de contactos de personas que han sido infectadas. Tenemos que tener mucho cuidado si van a utilizar técnicas de geolocalización o no, o si se va a utilizar la técnica de Bluetooth o no, y sobre eso empezar a hacer la vigilancia. No podemos permitir, y eso es algo que me interesa mucho subrayar, que esta época de pandemia se vuelva o se puede utilizar como un mecanismo para ejercer controles de vigilancia sobre los ciudadanos, ¿no? La vigilancia solo puede ser epidemiológica y solamente y exclusivamente con lo que tenga que ver con el COVID-19, respetando el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, ¿no? Entonces yo con esto pues haría este primer planteamiento, ¿no? En ese sentido, y sí decirles a todos los que nos escuchan que vamos a tener que reforzar esta vigilancia sobre nuestros datos personales, que es ahorita ya el momento para demostrar qué tanto sabemos de datos personales, qué tanto estamos familiarizados con el ejercicio de nuestros derechos, porque nadie más lo va a hacer en nombre de nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros y siempre mirando para preservar lo que los propios datos personales nos permiten, que es un espacio de libertad y de autonomía frente a los demás, frente al Estado. Y eso me parece muy importante que no podemos perder de vista. Pues yo con esto cerraría mi primera intervención y con mucho gusto estoy a la discusión de las preguntas y comentarios que puedan mandarnos nuestros seguidores. Muchas gracias, Karina. Al contrario, gracias, doctor, por su atinada intervención. Tocas varios puntos importantes en esta, desde el consentimiento, el papel que juega el consentimiento en este tema
en el que vivimos en esta pandemia del COVID-19, cómo se viene a dar cómo está esta excepción de ley en cuanto al consentimiento ahorita, ¿no? Ahorita que atravesamos sobre esto, pero también hablas de vigilancia epidemiológica, cómo se pudiera autorizar tal vez esta vigilancia o ya se está realizando esta vigilancia como tal, y si bien podemos decir que las autoridades se ven escudadas a través de la ley por estas circunstancias que atravesamos, creo que es importante el tema de temporalidad respecto a esto, ¿no? O sea, si bien se va a implementar, esta circunstancia tiene que atender definitivamente a una temporalidad y el que efectivamente existan documentos donde podamos saber hasta cuánto tiempo va a durar esta vigilancia, que evidentemente respete los principios de la protección de datos personales, creo que es algo muy importante que nosotros debemos de tener conocimiento, ¿no? Y que se debe de difundir a través de, bueno, los portales de internet de cada sujeto obligado, de las autoridades, en fin, ¿no? Y otra vez en eso es algo que necesitamos trabajar todavía, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí en el tintero para ver si se pudiera retomar más adelante. Pasamos, comisionada Reina, con su intervención y sus reflexiones al respecto. ¿Nos escuchas, comisionada? Al parecer está teniendo problemas la comisionada para ingresar. En miras de no interrumpirlo, comisionada Denise, ¿te parece si adelantamos tu presentación para efecto de continuar con el desahogo del panel en lo que la comisionada Reina, bueno, aquí parece que ya logró. Te escuchamos. Perdón, ¿me escucho? Sí, te escuchas perfecto. Muchísimas gracias. Disculpa, primero creo que mi red está un poco inestable, perdón, una disculpa a todos, y aprovechar nada más de forma muy breve. Agradecer la invitación que me hace el Instituto de Transparencia de Baja California, así como la Universidad Autónoma de Baja California, por conducto, desde luego, Cárdenas Rodríguez y el Instituto de Transparencia por el pleno, ¿no? Saludar a la comisionada presidenta, Lucía Miranda, al comisionado Alberto Sandoval y a mi amiga Denise, que fue la que me extendió esta invitación. Muchísimas gracias, Denise. Es un honor participar en esta mesa, desde luego, con el doctor Diego García Ricci, quien es destacado y conocido por todo el tema de protección de datos personales y privacidad, y desde luego con mi amiga comisionada Denise, que también es una gran experta en el tema. Entonces, respecto a la pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan los datos personales en este tema de contingencia, en este tema de COVID? Sin duda hemos visto a lo largo de esta pandemia que para detener la propagación del virus se ha estado utilizando toda la información personal, ¿no? Es decir, es necesario que todos estos datos personales sean recabados, sean tratados por las instituciones sanitarias, conocidos, y desde luego que de ahí puedan desprenderse acciones para detener este virus. Pero como lo decía el doctor Diego hace un momento, ¿no? Está la otra parte, necesitamos la información, pero se necesitan medidas de seguridad y protección, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos el papel que juegan los datos personales, ¿no? Ya no solo estamos hablando de un tema de necesidad, que también ya fue mencionado, ya estamos hablando de otros conceptos, como que es un derecho fundamental, que está regulado constitucionalmente y que si bien el derecho a la salud y el derecho a la vida es primordial, no podemos olvidarnos de los otros derechos fundamentales, ¿no? Esto es primordial. Entonces estamos hablando de un tema de privacidad, de un tema de intimidad, de un tema de identidad, de un tema de seguridad. Son varios conceptos, no nada más es un tema de datos, es un tema de salud. Están inmersos otros derechos que también se deben de respetar y también debemos de tomar en cuenta. Y bueno,
Yo nada más les quiero destacar, seguramente ya ustedes lo saben, pero ¿por qué es tan importante para los órganos garantes de transparencia que se protejan los datos personales? Como entes garantes justamente de esta protección de los datos, cuando hablamos de datos de salud, estamos hablando de aquellos datos que son relacionados con la esfera más íntima de un titular, ¿no? Cuya exhibición inadecuada e indebida puede dar origen a un tema de discriminación o nos puede llevar a un riesgo grave de la vida, ¿no? Ya lo hemos visto y creo que en estos días lo hemos vivido alrededor, no solo de México, sino de toda la República Mexicana, que la exhibición de un dato personal, por ejemplo, en una red social, en una plataforma digital, el nombre, la imagen, incluso que se ha dado, no sé, pero por ejemplo en ciertos estados donde se han publicado videos de personas contagiadas que andan, en la calle o que simplemente dan a conocer ellos mismos que están contagiados, cómo ha llevado a temas de discriminación y de agresión. Lo mismo que nos ha pasado con el medio sanitario, ¿no? Es decir, los médicos, las enfermeras, demás personal sanitario, al dar a conocer su identidad, también hemos visto las agresiones que han sufrido. En ese sentido, es que nosotros estamos pugnando por proteger este tema de datos personales, la identidad de las personas. Hace ratito estábamos hablando de principios, ¿no? Luego, respeto a todos los principios legales, licitud, finalidad, lealtad, consentimiento. El doctor Diego decía, el consentimiento, pues lo tenemos que dejar a un lado porque estamos en un estado de excepción, cosa que es real. Entonces, dejamos a un lado este tema de principios, calidad, proporcionalidad, información. Bueno, dejamos nada más el consentimiento, los otros principios prevalecen. Pero, ¿qué pasa con los deberes? Desde mi punto de vista, los deberes deben en todo momento seguir ahí, ¿no? Este deber de seguridad, necesitamos medidas de seguridad, ¿no? Físicas, técnicas, administrativas, pero desde luego estamos hablando de datos personales sensibles. Entonces necesitamos medidas de seguridad del nivel más alto, ¿no? Como lo maneja la ley claramente. Pero estamos hablando de otro deber, confidencialidad. Primordial e indispensable en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando? Desde luego, no queremos que la identidad de las personas salga a la luz. Ya lo mencioné hace rato, discriminación, agresión física y verbal. Y también, que ya fue mencionado hace un momento, pero ¿qué pasa por el otro lado, no? También la ciudadanía dice, yo tengo derecho a saber. Yo tengo derecho a saber la persona que está contagiada, por qué está contagiada, quién está contagiado, si mi vecino está contagiado, estamos de acuerdo. Pero en estos temas, justamente el uso indebido de la información, el dar a conocer la información, ¿qué causan y qué está pasando? Ya lo vimos. La ciudadanía está causándole más temor, más miedo, más incertidumbre, cosa que no son necesarias. Estamos en un tema sanitario complicado, estamos en temas de excepción, estamos en un confinamiento obligatorio, necesitamos, en este caso, guardar ciertas medidas, calma y, desde luego, no tener esta exhibición de datos personales. Lo hemos visto y los órganos garantes del país emiten recomendaciones por las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, ¿no? Y lo en el caso de Michoacán, que así fue, así lo hicimos, es decir, a ver, te encargamos, sector sanitario, sector salud, te pedimos y te exhortamos para no tener una intervención directa como órgano garante, desde luego en todo este tema de vulneración, que tu personal médico al momento de que vaya haciendo la conformación de ese expediente clínico, tome en cuenta estos temas de no solo los principios, sino los deberes, ¿no? Que en todo momento están ahí. Confidencialidad y seguridad, que fue lo que nosotros nos basamos. Un expediente clínico. Cuando hablamos de un expediente clínico, ya nos ha quedado muy claro toda esa información obtenida del paciente con fines médicos que debe ser protegida, ¿no? Desde luego, el ciudadano tiene ese derecho de acceso, pero la parte sanitaria debe de cuidar ese tema de no divulgación, ¿no? Entonces, lo dijo el doctor Diego y lo dijo muy bien. Tenemos que estar al pendiente de nuestros derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación u oposición. Ha pasado y ya lo hemos visto. ¿Qué se les ha dicho a la ciudadanía? No tienes derecho a conocer tu expediente clínico, porque los ciudadanos van, les interesa conocer qué está pasando con su expediente clínico, su historia clínica, su nota de evolución, los resultados del laboratorio, las notas médicas, qué tratamiento les están aplicando. Entonces, es una serie de información
que debe estar recabada, que debe estar bajo ciertas medidas y que solo la puede controlar cierto personal que va a tener este acceso para, ojo, para poder implementar un tratamiento médico, ¿no? ¿Qué hemos pedido? Que este expediente clínico, porque también ya lo hemos escuchado alrededor de toda la República, ha habido casos, estos expedientes han salido a la luz, ¿no? Han salido a la luz todos los datos personales, y no solo en redes sociales, ya han salido por medio de notas periodísticas, que ese es otro tema que más adelante lo tratamos, pero han sido temas muy delicados, no solo estamos hablando de un tema ya, estamos hablando de un tema de redes sociales, de medios de comunicación, de difusión masiva de datos personales, los cuales, como ya lo dije, en todo momento y desde mi punto de vista, bien ese consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, tenemos en este momento un estado de excepción, hay que mantener y hay que conservar la seguridad y la confidencialidad, en todo momento, desde mi punto de vista. Dejo hasta aquí mis comentarios en este sentido para después retomar la otra parte. Muchas gracias. Maestra Karina, no hay audio. Ay, disculpen, perdón. Pensé que le había dado punto y en realidad no. Gracias, comisionada, nuevamente por tus valiosas intervenciones. Destaco que, al igual que el doctor Diego, señalas esta cuestión del consentimiento, cómo está permeando en este momento y cómo en ocasiones, con independencia de que efectivamente las autoridades tienen el conocimiento de que pueden realizar ahora, en este momento, el tratamiento sin el consentimiento, en este caso, de las personas, cómo es bien importante que eso no se traduzca en que no deben de cumplir con los deberes de seguridad y de confidencialidad. O sea, que no se confunda la cuestión de que efectivamente tenemos ahorita una excepción legal en cuanto a que no se requiere el consentimiento de la persona, a que esto releve de cumplir con los deberes de confidencialidad y de seguridad que todos los sujetos obligados están, constreñidos a cumplir, ¿no? Entonces, esto sí lo destaco muy importante para efecto de que no se relaje esta seguridad, que no se relaje esta cuestión de confidencialidad y, como lamentablemente lo expones, en ocasiones se filtran, evidentemente, expedientes clínicos o datos personales muy sensibles. También aquí yo creo que es importante destacar cómo hay ocasiones en que las personas no dimensionan el grado de violación que repercutiría en la esfera jurídica de una persona o en su esfera social, el que en este caso se filtran esos datos personales. Y no nada más hablo de la esfera, en este caso, del afectado o de bien la persona que, supongamos, en un caso hipotético se encuentra contagiada por COVID, sino también hasta dónde alcanza su propia familia el hecho de que se filtre esta información, ¿no? Entonces, creo que ahí, a falta de sensibilización tal vez en el tema, esta cuestión no se dimensiona de manera correcta, ¿no? Y es importante tenerlo en la agenda y tenerlo presente. Gracias, comisionada, por tan valiosa reflexión. Continuamos, comisionada Denise Gómez. Te apoyamos cuando tú me indiques con tu presentación. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de parte de los 3 comisionados del Instituto de Transparencia de Baja California, de la comisionada presidenta, la maestra Lucía Miranda, y del comisionado maestro Alberto Sandoval. Agradezco infinitamente la invitación de la Universidad Autónoma de Baja California a acercarnos a este tipo de eventos que favorecen la educación en materia de protección de datos. Saludo con afecto al público que nos acompaña y sobre todo a nuestros compañeros panelistas, a la doctora Reina Ortega y al doctor Diego García Rich. El tema que hoy nos ocupa es muy novedoso y sobre el que cada vez hay más cosas que decir. Mi intervención la limitaré a exponer de manera práctica algunos de los datos personales que podrían ser recabados al ser sospechosos o positivos del nuevo coronavirus COVID. Le pediré a la maestra Karina Cárdenas que nos apoye con una pequeña presentación para generar aspecto visual de cuáles son estos datos personales que guardan relación con nuestro estado de salud.
y que para identificar las muestras que son recabadas, los estudios que son recabados, como veíamos, son datos personales sensibles, como bien tuvieron a exponerlo nuestros compañeros panelistas, donde ya desarrollaron el contenido del derecho. Estos datos personales sensibles, como mencionábamos, y me gustaría hacer énfasis que el estado de salud y nuestra información genética puede dar origen a una discriminación o conllevar un riesgo grave, como lo señalaba la doctora Reina. Cuando alguna persona es sospechosa o positiva de este coronavirus COVID, regularmente acudimos por atención médica para iniciar un tratamiento, confirmar el diagnóstico. Es necesario que se recaben datos personales para relacionar nuestra identidad con la muestra recabada. Si acudimos a una institución privada, regularmente se requiere de una serie de datos personales como nuestro nombre completo, datos de contacto e incluso en la propia orden médica de quien está elaborando el diagnóstico se describe de manera precisa y específica que se buscan indicios de COVID. Incluso ese documento tan básico como lo es una receta médica debe de estar muy bien resguardado para que no llegue a manos equivocadas. Estos datos personales que se recaban pues no deben de ser utilizados para un propósito distinto por el que se recabaron. Si de manera desafortunada se requiere una atención hospitalaria, al llegar a una institución pública o privada de salud, nos siguen requiriendo una serie de datos personales, como lo es en el caso de una institución pública de salud, el cargo con nuestra fotografía, nuestro número de seguro social, una copia de identificación, datos de contacto, y en una institución privada yo le sumaría que de requerirse, de aplicarse alguna póliza de seguro de gastos médicos mayores y datos bancarios para proceder con el tema administrativo. Y si de manera desafortunada existen defunciones de personas sospechosas o positivas de COVID, la autoridad sigue generando actos donde se siguen documentando datos personales. Se requiere el acta de nacimiento y una identificación oficial del paciente. Se elabora un certificado de defunción, se llena el anexo 8 para el control epidemiológico y si los familiares así lo solicitan, podrían requerir el expediente clínico. Ahora, ya que identificamos cuáles son estos datos personales que de manera práctica pueden llegar a utilizarse, como lo mencionaban los compañeros panelistas anteriormente, los doctores, señalaban cuáles son pues estos derechos ARCO, ¿no? Sobre todo, en dónde se pueden ejercer. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública es el órgano garante que regula y que determina que los datos personales en el sector privado pueden realizarse las solicitudes de derechos ARCO o presentar denuncias por incumplimiento en esta página de internet que está dentro de la página oficial del INAI. Y por otra parte, el procedimiento para realizar la protección de datos personales en el sector público, en la Plataforma Nacional de Transparencia se puede presentar una solicitud de derechos ARCO. Únicamente es necesario tener que adjuntar un documento que acredite la identidad de quien se solicita el acceso a la rectificación, cancelación u oposición. Y tendrán un plazo de 20 días para otorgar respuesta. Me gustaría, antes de finalizar con mi intervención, destacar que en Baja California, de manera cercana a los sujetos obligados, hemos orientado a diversas autoridades para que las solicitudes de acceso a la información que conllevan datos personales puedan ser atendidas por el procedimiento por el cual se solicitaron y hacer esa diferencia entre las solicitudes de datos personales que conllevan el acceso a los datos personales de los mismos llevan un procedimiento distinto. Sería la intervención que por mi parte realizaría para, de manera general, brindar a los usuarios una idea de cuáles son esos datos personales de los que tenemos que tener a la mano, que sabemos que nos van a solicitar y sobre todo, como bien lo señalaban, la temporalidad de que se recaben esos datos, posterior, cómo puedo acceder, en dónde localizar estas herramientas que me van a ayudar de manera efectiva a utilizar estos derechos ARCO. Muchísimas gracias.
Gracias, comisionada. Gracias, comisionada, por tus comentarios y opiniones. Definitivamente es importante saber, número uno, creo que el catálogo de datos personales, yo creo que todos tal vez tenemos una idea de qué son los datos personales, pero tal vez nos falta esta cuestión de socializar, incluso en las categorías de datos personales. Obvio, la comisionada Reina hablaba de esta cuestión de datos sensibles, por supuesto, en el cual nos encontramos cuando se trata de un expediente clínico, como bien expones, y no solo esto, las herramientas que acabas de exponer, sobre los derechos ARCO y la manera en que puedes ejercitar este derecho, ¿no? La Plataforma Nacional de Transparencia que te permite efectivamente ejercitarlo, la manera en que se debe realizar, todo esto que señalas, insisto, creo que esta cuestión de socialización definitivamente es importante para poder llevar a cabo una correcta tutela y pues respeto a este derecho de protección. Bueno, con estas intervenciones daríamos por concluida la primera ronda de preguntas. Pasaríamos a la segunda, donde para efecto de economizar tiempo, de igual manera, insisto, le reitero a los que nos acompañan como participantes virtuales que eviten el uso del icono de levantar la mano en miras de no interrumpir a nuestros panelistas. Cualquier duda o comentario, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Si gustan exponerlo en el chat, me daré la tarea de leer la mayor cantidad de preguntas que sean necesarias atendiendo a la agenda de nuestros panelistas. Bueno, la siguiente ronda daría inicio con la pregunta de qué acciones o qué recomendaciones en materia de protección de datos personales pudieran externar ante esta emergencia sanitaria. Continuaríamos contigo, doctor Diego. Bueno, sí, muy pertinente esta pregunta y veo que hay muchas dudas, entonces yo los conmino a que sigan enviando sus dudas para que podamos sacar un mejor provecho de esta jornada. Me gustaría aclarar algo importante respecto del consentimiento. Como bien hemos señalado en esta cuestión de pandemia, pues hay una flexibilización en la regla general que quiere decir que para poder utilizar los datos personales se necesita el consentimiento del titular. Ahora, quisiera ejemplificarlo con lo siguiente, ¿no? Una cuestión es, por ejemplo, si una persona va a un consultorio y es diagnosticada con COVID, y entonces el doctor le va a preguntar, bueno, ¿con quién ha estado en contacto? Y esa persona no le podría decir a ese doctor, no te puedo decir porque va en contra de la protección de los datos personales. En ese contexto, en ese supuesto, el consentimiento levanta, cede en favor de la salud pública y por eso se entrega esa información. Pero no es lo mismo, digamos, que si una persona ya es diagnosticada con el COVID, pues el doctor agarre y publique su nombre por todos los medios posibles, para informar que esa persona tiene el coronavirus o ha sido infectada por el coronavirus. Entonces, aquí vienen los matices sobre los cuales debemos poner mucha atención. O sea, vamos a pensar en una sede como puede ser una universidad, si hay un alumno que resulta infectado, es necesario avisarle a sus compañeros, pero eso no nos obliga a hacer públicamente a toda la universidad, decir quiénes son las personas infectadas para que se identifiquen y entonces se pueda tomar las precauciones, sino que se tiene que llevar a cabo una labor mucho más fina, mucho más cuidadosa. En ese sentido, pues se va a ir contactando poco a poco a esas personas y decirles, no, tú estuviste en contacto con una persona, por favor, te pedimos que lo revises con tu doctor para evitar una propagación. Entonces, aquí lo sutil se viene en esta cuestión de encontrar las maneras de seguir protegiendo los datos personales, la privacidad. Lo decía muy bien Reina, en ese sentido, no han desaparecido los principios, se tiene que tener mucho cuidado en su aplicación. ¿Cuál es la finalidad de los datos que me están pidiendo? ¿Es necesario y proporcional la información que me está requiriendo el doctor? O sea, porque son situaciones en donde la gente precisamente está dispuesta a entregar todos sus datos personales para hacer frente a esta pandemia y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Sí, está bien, debes informar, pero no todo. Y en ese sentido tenemos que tomar mucha conciencia de qué tipo de información se nos esté preguntando. Algo que tampoco podemos perder de vista es que desafortunadamente este virus que causa el COVID-19, pues llegó para quedarse. ¿Y a qué voy con esto? Que todas las bases de datos nuevas que se están creando precisamente para atender esta epidemia van a quedarse de manera permanente. Y lo que tú decías, Karina, tenemos que revisar después.
Si ya esto va a ser un programa permanente, bueno, deja de ser un tema de salud pública emergente y se vuelve un tema de salud. Y sobre eso tenemos que volver a ejercer derechos, tenemos que volver a verificar con principios, tenemos que volver a verificar con medidas de seguridad, ¿no? Entonces, se nos viene mucho trabajo encima y que obviamente es responsabilidad de todos, no nada más de los órganos garantes, no nada más de los que se dedican a estos temas, sino de todos los ciudadanos, de hacernos ver, digamos, situaciones en donde algo no parece que cumpla con la normativa en materia de protección de datos humanos, ¿no? Entonces, yo con esto, pues, dejaría aquí esta participación y diría, tengamos mucho cuidado sobre qué información se está pidiendo, la forma como se está comunicando con los demás, y en todo momento pensar que detrás de datos personales existe una vida privada, existe la vida de ciertas personas, que ellas tienen el derecho de decidir con quién comparten su información y con quién no la comparten. ¿Vale? Gracias, doctor. Efectivamente, esto que hicieras de la denominada autodeterminación informativa es importantísimo, ¿no? Y efectivamente en este tema de pandemia no tiene por qué ser un tema menor, por el contrario, yo creo que es precisamente en estos momentos donde tanto órganos garantes, claro, que tienen a su cargo la tutela de estos derechos, pero también todos invariablemente creo que en algún momento de nuestra vida realizamos tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces, estar conscientes de las acciones, de los cuidados que tenemos que realizar al realizar efectivamente este tratamiento. Señalabas algo, no utilizaste la palabra como tal, pero esta cuestión de la anonimización, en cuanto tengamos, supongamos, un conocimiento de alguna persona, supongamos, afectada, que efectivamente tuvo contacto con otros compañeros de trabajo, cómo tener estas herramientas, cómo tener cuidado en efectivamente no identificar a esta persona y efectivamente causarle un daño mayor, ¿no? De respecto del que ya estuvo expuesto. Continuamos, comisionada Reina, con sus opiniones y reflexiones. Muchas gracias, Karina. Pues sí, fíjate que ahorita que mencionabas el término de anonimización, creo que también hay que mencionar esta disociación de datos personales y desde luego esta minimización, ¿no?, de datos personales, que nos referimos justamente a esto que acabas de decir, ir separando datos personales que no permitan hacer identificable, mejor dicho, a una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también hay que plantear estos otros conceptos. Y bueno, ya en el tema de recomendaciones, yo quiero platicarles qué hemos hecho, ¿no?, los órganos garantes. En el tema de recomendaciones, como hace un instante lo mencioné, emitimos exhortos, emitimos recomendaciones y también en el caso de Michoacán, por ejemplo, iniciamos un proceso de verificación. En el tema que ahorita se los platico de forma muy breve, en el caso del medio de comunicación. Ahorita les platico por qué. Pero bueno, en estas recomendaciones al sector salud, ¿no? Hablamos sector salud y les pedimos recabar esos datos personales mínimos necesarios para prevenir y contener esta propagación del virus, ¿no? La no identidad de las personas afectadas, pero ya no solo afectadas, ¿no? O sea, recuperadas y fallecidas, también no divulgarse, ¿no? Los avisos de privacidad, importantísimo, elaborarse y ponerse a disposición. Sabemos que es muy complicado en estos momentos. Antes de ver un tema de salud, llegues y le exhibas tu aviso de privacidad, ¿no? Pero también, como es bien dicho de la ley, bueno, tenerlos a la vista, tenerlos disponibles, que la ciudadanía sepa qué datos, para qué serán tratados, transferidos, la finalidad, ¿no? Los avisos de privacidad, desde luego, tema muy, muy importante que también nosotros destacamos en este cuidado de protección de datos personales. También les pedimos, como ya lo mencioné, estas medidas de seguridad necesarias e indispensables para el adecuado tratamiento de datos personales, garantizar los derechos ARCO y, desde luego, como ya lo dije, la confidencialidad ante todo. Otro tipo de recomendaciones que hemos emitido, porque no solo han sido para el sector sanitario. Entonces, ya nos vamos a un tema de tratamiento y difusión en plataformas digitales, así como en medios de comunicación, ¿no? En este caso de notas periodísticas y demás que han salido, ¿no? Les platicaba que hace unos minutos que en Michoacán tuvimos un caso. ¿Qué pasó? Nos dan a conocer que por medio de unas notas periodísticas salió el nombre de
una persona. Entonces, al momento en que sale esta imagen, el nombre de la persona, nos avisan al órgano garante que fue un funcionario público que había dado a conocer cierta información de una persona ya fallecida, ¿no? Salió el nombre y, desde luego, la familia emprendió este tema de queja y denuncia ante el instituto. Así, emprendimos una investigación antes de iniciar con este proceso de verificación. Y en esta investigación nos dimos cuenta que fue un medio de comunicación. Entonces, mismo que fue remitido, al ser la parte del sector público y sector privado, hay que recordar este tema, que a los órganos garantes de transparencia nos toca todo este tema del sector público, y el sector privado lo conoce el Instituto Nacional, ¿no? El INAI. Entonces hicimos la remisión, desde luego con nuestra investigación previa de qué había pasado, si había salido de un ciudadano, si había medio de comunicación. Hicimos nuestra investigación previa y lo remitimos, ¿no? En este sentido, emitimos también recomendaciones a los periodistas, y hay que dejar muy claro, en ningún momento estamos hablando de coartar su libertad de expresión, en ningún momento fue así, al contrario, fue un tema de invitarlos y decirles que también pueden ser sancionados, ¿no? Que está una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Entonces, en ese sentido, también pedimos ese respeto a la confidencialidad. También hablamos de una difusión y recomendación de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero ¿en qué sentido? Estamos hablando ya de este trabajo a distancia, ¿no? Ya hemos visto todo este tipo de aplicaciones, fue muy criticada en su momento Zoom, que era una de las aplicaciones que más robaba datos personales, que así lo decían, no lo digo yo, así fue, y que además está en riesgo la privacidad y la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, también se han emitido ciertas recomendaciones, desde luego, de utilizar ciertas aplicaciones, cuáles son las más seguras, buscando este tema de una protección. El caso del tema educativo también ha sido otra de nuestras recomendaciones. ¿Qué está pasando con todas las plataformas que están utilizando las niñas, los niños, los adolescentes? ¿Qué está pasando? Que sean seguras, que sean confiables, que no vayan en un momento a sufrir algún tipo de brecha de seguridad que permita algún robo de datos personales, y que la imagen de los niños, los datos personales de las niñas y los niños terminen en alguna plataforma, en algún tema de violencia digital, en algún tema de acoso, grooming, o viéndonos a casos más extremos, en algún tema de pornografía, pedofilia, ¿no? Demás. En ese sentido, hemos emitido recomendaciones. Y un tema que hace unos minutos mencionaba el doctor Diego, ya para terminar mi participación, las aplicaciones, ¿no? Sin duda este tema, como ya lo vimos en China, en Corea del Sur, todo este tema de las aplicaciones que identifican la geolocalización, las personas que ya fueron contagiadas, las personas que están recuperadas, inclusive si tienen acceso de movilidad, de tránsito, de un libre tránsito en su... porque si no, ya lo hemos visto en China, si no tienes un cierto color, no permiten cierta movilidad a un cierto paso, ¿no? Entonces, en el caso de México, tengo conocimiento que Nuevo León está con una de estas aplicaciones, que si no me equivoco es COVID Radar, que ya la están trabajando y que la van a implementar, o al menos eso fue lo que ha salido a la luz, que le están trabajando. Y desde luego también una aplicación que se llama Coronavirus UNAM, que seguramente ya la han escuchado, en el cual también se habla de este tipo de temas que tienen que ver con la geolocalización. Entonces, como lo decía el doctor Diego, en México ya estamos a un paso de estar hablando de estos temas, y no solo de esos temas, ¿no? Seguramente van a venir temas más avanzados que no sé cuánto duren en México, pero ya hablando de un tema de inteligencia artificial, de un tema de robots, como ya también lo hemos visto en China y en Corea del Sur, ¿no? Rápido los robots, que a mí me llamó mucho la atención. Van los robots a las instituciones sanitarias, en los hospitales, en las clínicas, y ahora los robots le llevan a las personas que están sufriendo este tratamiento su medicina. Ya no va el personal médico, ya no van las enfermeras, mandan al robot que está cargado con cierta información, que ya saben qué persona se está recuperando, trae un chip en el cual lo están monitoreando, y va y entrega la medicina. Entonces, son temas muy novedosos, seguramente, como ya fue mencionado, vamos a tener que tratar mucho, no solo los órganos garantes, también todo el tema de investigación, y desde luego seguramente también gobierno. Dejo hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Gracias, comisionada. Me encanta la participación porque detallas perfecto todas las acciones que ha realizado el órgano garante, en este caso de Michoacán, en miras de la protección de datos personales ante esta pandemia. Se puede dar un escenario claro, efectivamente, de todo lo que alcanza esta cuestión de protección de datos personales y las funciones, vaya, de un órgano garante de protección de datos, como es el del Instituto Michoacano. Todas estas acciones que creo pueden darle una mejor imagen a los participantes de hasta dónde llega. Alguna de las preguntas me ha dado el tiempo de leerlas someramente, en miras de prepararlas para su intervención, pero muchas radican efectivamente en esto, ¿no? En qué puede hacer el órgano garante respecto a esta protección de datos, ¿no? Los límites, las acciones. Entonces me encanta que ahorita detalles perfectamente todo lo que se ha realizado en este tiempo, porque han sido acciones individualizadas, básicamente. Han sido acciones que efectivamente van dirigidas a combatir un ilícito tratamiento de datos personales ante esta emergencia sanitaria. Entonces, por tu participación, comisionada. Continuamos, comisionada Denise, nos haces el honor de finalizar esta mesa, y tú me indicas cuando te apoyo con la presentación. Sí, muchísimas gracias, maestra. Y creo que podríamos ir poniéndola a la vista. A mí me gustaría señalar en este apartado, ¿no? En esta intervención respecto a las acciones. El órgano garante de Baja California se encuentra en un proceso de elaborar y estudiar la normativa que se encontraba pendiente para poder implementar el contenido de Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California. Bien, ya existe una ley general de protección de datos en posesión de sujetos obligados. El Estado de Baja California, en cumplimiento a los transitorios de la ley general, pues ha emitido la legislación que regula en el Estado cuáles son los principios, los deberes y las acciones que deben de realizar tanto los sujetos obligados como el órgano garante. Esto al ser de relativa reciente creación, puesto que el 18 de agosto de 2017 se publicó en el Estado de Baja California esta ley, pues este pleno se ha dado la tarea de combatir ese rezago en materia de protección de datos que identificamos en el órgano garante, y sobre todo que a pesar de contar con un presupuesto limitado, como muchas autoridades están viviendo en la actualidad en la administración pública, pues nos hemos ingeniado para hacer más con menos. Ser creativos, sobre todo inspirarnos mucho en la materia y poder desarrollar, como mencionaba, pues la normativa que se encuentra pendiente. Aún así, el Pleno del órgano garante ha emitido diversos exhortos, invitaciones, orientaciones y capacitaciones a sujetos obligados cuando estos han sido solicitados respecto a una orientación en materia de protección de datos. Y de manera general, dirigido a la sociedad y a los estudiantes que nos acompañan, me gustaría señalar que esta pandemia nos ha expuesto a todos a estar más en la red. Accesar a Internet cada vez es algo más cotidiano, realizamos nuestro trabajo a distancia, tomamos clases a distancia, entonces ha venido a replantear la manera social en la que desarrollamos nuestras actividades. Incluso ha generado que con el apoyo de las tecnologías de la información se realicen consultas médicas a distancia, ¿no? Para quien las da y para quien las recibe, pues es necesario estar al pendiente de los datos personales que entregamos y de los que se recaban. Algunas de las recomendaciones son, pues, buscar o exponer en todo momento el aviso de privacidad de forma permanente. Es relevante buscar cuáles son los señalamientos de los términos y condiciones del uso de las aplicaciones o de los sitios web. Se observa que estos términos y condiciones pues son muy extensos y pueden llevar horas incluso a analizarlos, revisarlos, pero creo que sí sería importante porque a cambio de un servicio a distancia
nosotros entregamos información personal. Entonces hay que valorar qué tan relevante es hacer este tipo de acciones. En todo momento, pues solicitar el consentimiento del paciente al recabar otros datos que vayan ajenos, ¿no?, a la prestación del servicio. Muchas veces para fines de mercadotecnia pues son recabados nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, y que se apartan un poco del servicio que nosotros buscamos con el apoyo digital. Y por último, en todo momento recomiendo verificar las medidas de seguridad antes de entregar los datos o al recibir los datos personales. Como hemos visto, el tema de salud pues es un tema que corresponde a la categoría de datos sensibles, y es indiscutible que estos datos deben de tener una mayor precaución y cuidado. Otra de las recomendaciones que ya todos sabemos para servicios médicos o para servicios de educación, cualquier vínculo relacionado con tema de COVID-19, pues es el evitar la captura y difusión de imágenes, videos o grabaciones de voz respecto a posibles contagiados y sospechosos. Enfáticamente, en redes sociales se hace la invitación para tener más cuidado y precaución en compartir este tipo de contenidos, o si lo recibimos, pues a lo mejor dejarlos pasar. Es la intención, pues es evitar lesionar el honor, la reputación, la imagen, la dignidad de las personas, así como evitar pues afectar su círculo social, familiar, o incluso hasta el propio círculo laboral. Esta pandemia, como bien lo mencionaba la comisionada Reina, ha venido a replantear la forma en que nosotros recibimos educación, y existe una exposición más insistente de niños y niñas en equipos de cómputos con acceso a Internet. El tomar las clases en línea indiscutiblemente expone a los menores o a sus padres a crear cuentas en diversas plataformas para poder ingresar a las clases. Recomendaciones que podemos utilizar para generar este tipo de cuentas, pues primero es no vincular la identidad de los menores y evitar crear cuentas de correos que identifiquen el nombre, la edad, la escuela o el grado del menor. También es disminuir la cantidad de fotografías o videos que se suben a la red de Internet. Todo lo que se sube a Internet, aunque se borre del perfil, no desaparece de la red. Y enseñar sobre todo a nuestros niños y niñas que deben de entregar su imagen o su información personal a quien se los pregunte, que de manera sorpresiva pueden recibir algún correo o algún chat o alguna intervención ajena a la plataforma, que no supervisada por un adulto, pues al hacerlos muy conscientes de que esta educación digital está muy apegada a proteger su identidad, su imagen, y sobre todo, pues también revisar de manera constante las cámaras integradas a los equipos electrónicos, cuando no se estén utilizando, pues estén apagadas. De la misma forma que se ha replanteado la educación en estos tiempos, también se ha replanteado la forma en que trabajamos. El exponernos todos estamos expuestos en esta situación de contingencia sanitaria, todos somos susceptibles en algún momento a ser posibles sospechosos o positivos de este coronavirus COVID. Y para la integración a nuestros centros de trabajo, hay datos personales que son mínimos necesarios para contener la propagación del virus en los centros de trabajo. Algunos de los datos personales que se identifica que podrían preguntarnos en nuestros centros de trabajo, pues sí hemos tenido la presencia de síntomas de coronavirus, pueden realizar una toma de temperatura, confirmar si se han realizado viajes y a dónde ha sido el destino, y sobre todo si hemos tenido un contacto cercano con personas que recientemente han presentado positivo. Pero hay otros datos personales que se podrían considerar que no son necesarios, como que demos la identidad
específica de los terceros con los que hemos convivido, o aprovechar ya esta ruta de cuestionarios para hacernos preguntas respecto a nuestra religión o nuestra preferencia sexual. Esos datos se consideran son irrelevantes para contener la propagación de este virus. Y como lo señalaba el doctor Diego, en una organización sí se puede informar al personal sobre la infección de otras personas, siempre y cuando pues no se comuniquen los datos personales de los positivos. No necesariamente tenemos que mencionar el nombre, posiblemente al mencionar la posición jerárquica o el departamento, pues se asocia quién sería el posible sospechoso positivo, y lo que se busca, pues como lo mencionaban ya, es anonimizar esta información. Y ya para finalizar, pues me gustaría nada más cerrar con unas recomendaciones muy generales y que ya todos sabemos, pero no estorba el enfatizar, el que antes de iniciar un trámite preguntemos cuáles son los datos personales que se van a solicitar. Si no vemos a la vista nuestro aviso de privacidad, podemos preguntar de manera rápida y concisa cuáles son esos datos personales, cuánto tiempo van a tener resguardados esos datos personales. A veces llegamos a realizar un trámite y lo último que leemos es nuestro aviso de privacidad, y hasta que firmamos y lo revisamos nos dimos cuenta de todo el universo de datos que hemos entregado. Los expedientes de casos posibles o confirmados de COVID deben de estar protegidos con unas medidas de seguridad elevadas que permitan evitar cualquier tipo de vulneración a esa información. Y por último, pues sería verificar en las plataformas educativas que se empleen para dar continuidad a las clases, que se protejan en todo momento los datos personales de los niños y las niñas, incluyendo su propia imagen. Esa sería la intervención por mi parte. Espero que haya sido de utilidad ya en todo el complemento expuesto por mis compañeros panelistas y este cierre. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada. Por supuesto que fue de muchísima ayuda. Estás exponiendo información valiosísima, no solo acciones, tus recomendaciones, de manera específica tocas temas que ahorita, insisto, por la emergencia nos llevó a otras cosas, ¿no? Como es esta cuestión de la educación virtual, que si bien no es tema de este foro, evidentemente también trae un tratamiento de datos personales importantísimo, y todas estas recomendaciones que realizas, pues efectivamente son muy positivas. Muchas gracias por todas ellas. Para pasar a la etapa de preguntas y respuestas, me voy a dar la tarea de solo dar una pregunta a cada uno de nuestros panelistas en mira de que ya vamos rebasados en cuanto a tiempo, y respetar la agenda de los que nos acompañan. Iniciaría con una pregunta para ti, doctor Diego. Creo que prácticamente esa te la dirigieron a ti, derivado de tu participación, y es la siguiente. Dice: ¿es lícito recopilar nuestras interacciones y armar una arquitectura de nuestra personalidad para vendernos cosas según nuestras preferencias? Sí es lícito siempre y cuando cuente con tu consentimiento. Eso es lo que yo respondería. Sí es lícito siempre y cuando cuente con tu consentimiento, o al menos esté informándole a los usuarios de una aplicación o de un servicio que su información puede ser utilizada para esos fines. Si ustedes no están de acuerdo con eso, pues pueden oponerse a ese tratamiento de sus datos personales y decir, pues no estoy de acuerdo con que construyas esta arquitectura para supuestamente mejorar los servicios que me puedes ofrecer, ¿no? Fíjense, hace poco salió en Canadá una aplicación que se utiliza utilizada por esta compañía que se llama Tim Hortons, que es la compañía más famosa de Canadá en cuanto a café, y un usuario que era un cliente asiduo de la aplicación de Tim Hortons ha creado una nueva aplicación donde permite o pide la geolocalización para informarte cuál es la sucursal más cercana y tú puedas ir y recoger tus productos, ¿no? Pero no le habían avisado que la aplicación seguía utilizando la geolocalización incluso cuando no estaba siendo utilizada por el usuario. ¿Y a qué voy con esto? Que entonces el usuario en todo momento permanecía geolocalizable y le informaba a Tim Hortons incluso si había salido al extranjero, ¿no?
Y un poco el argumento que usaba la compañía era pues que se hacía precisamente para ofrecer mejores productos, para entender a sus clientes, para estar más en sintonía de sus necesidades. Obviamente cuando el usuario descubre esto que les estoy platicando, pues resulta muy enfadado porque pues no le habían informado que la aplicación seguía utilizando la geolocalización incluso cuando él no la utilizaba. Entonces aquí vemos esa tensión que hay entre, por una parte, la gente quiere usar las aplicaciones porque facilita nuestra vida cotidiana, pero vuelvo a insistir, tienen que ser muy claros respecto de qué tipo de datos personales están utilizando, para qué fines, con qué objetivos, ¿no? Y también los usuarios deben tener en mente que son ellos los que deciden si comparten esa información o no. En este caso, no le daba la opción a esta persona de quitar la geolocalización cuando él no usaba la aplicación, y eso era el motivo de la inconformidad por parte de este usuario, ¿no? Entonces, respondiendo concretamente, sí lo pueden utilizar siempre y cuando cuenten con tu consentimiento, ¿no? Si no cuentan con tu consentimiento, entonces estaría faltando al principio de consentimiento y por lo tanto habría una cuestión importante que atender por parte tanto de esa empresa que ofrece los servicios como del propio ciudadano, ¿no? De oponerse, si yo no quiero que utilices estos datos, a pesar de que quiero utilizar tus aplicaciones. El problema muchas veces es que hay algunas empresas que te dicen o es así o no usas la aplicación, y ahí me parece que la disyuntiva se vuelve muy complicada, ¿no? Porque tampoco se puede condicionar la prestación de un servicio a que aceptes las condiciones que ellos quieran. Y por eso contamos con los organismos garantes, que son los que nos ayudan a equilibrar la balanza, ¿no? Decir, bueno, está bien que tú puedas prestar estos servicios, pero no puedes exigir tanto, porque de otra manera pones al particular en una situación de desventaja porque no le das alternativa, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ya con esto cierro, muchas aplicaciones no te pueden condicionar la prestación de un servicio de salud a que tengas la aplicación. Siempre tiene que haber otra alternativa para gente que no quiera utilizar las aplicaciones, ¿no? Como puede ser servicio de teléfono, como puede ser a través de internet, pero no necesariamente a través de la aplicación. Entonces siempre tiene que haber una alternativa para no poner a un ciudadano en una situación de o lo tomas o lo dejas, ¿me explico? Porque eso sí podría ser un tanto problemático. Gracias, doctor. Continuamos. Comisionada Reina, voy a leer la siguiente pregunta. Dice, en los casos de excepción, en específico en los centros de trabajo, cuando un compañero es detectado con COVID, el jefe nos informa a los que estuvimos en contacto con esta persona, pero alguien lo difunde con los demás compañeros. En este caso, ¿aplica alguna sanción, ya sea para el sector público o sector privado? Gracias. En este caso, y fíjate que ya he escuchado, así como esta pregunta que ha pasado, ¿no? En el sector privado. Primero, de inicio, los órganos garantes de transparencia locales no conocemos sector privado, ¿no? Hay que dejarlo en claro. Eso lo conoce el Instituto Nacional, el INAI. Pero, ¿qué pasa, no? Sin duda, y lo dijo el doctor Diego, ¿no? En el ejemplo que planteaba, ¿no? Si una persona está contagiada, es necesario detener esa propagación, ¿no? Desde luego hay que tener este tema de cuidado, ¿no? Bien lo dijo, no podemos cuidar y evitar un tema porque también las otras personas tienen un derecho a la salud, ¿no? Y a conocer, porque en ese caso tendrán que irse no solo esa persona a una cuarentena y a un tratamiento médico, sino las personas que estuvieron en contacto, ¿no? Porque si no, en consecuencia, vamos a tener una propagación de un virus. En este caso, yo sin duda, y me atrevo a decirlo, en el sector privado y también en el sector público, ¿no? Ya también en el caso de mi estado ha pasado que se han dado a conocer que la Fiscalía, por ejemplo, general, hay algún caso, que otro organismo hay algún caso de COVID. Obviamente no se ha exhibido la identidad de la persona, no se ha dicho quién, pero lo que sí sé es que en el caso privado sí ha pasado. Creo que sin duda también deben de guardar la confidencialidad los patrones, pero sí es necesario en este caso al personal
que sí lo conozcan. Si el personal ya lo difunde, creo que ahí ya estamos entrando en otro tema. Desde luego que desde mi punto de vista sí podría haber algún tipo de implicación si se diera a conocer una vulneración de datos personales en este sentido. Ahora, y yo siempre lo he dicho en todas estas charlas que hemos platicado de datos personales y COVID, y lo reitero, creo que lo primordial ahorita es el derecho a la salud, el derecho a la vida, pero también está esta otra parte, ¿no? Hemos emprendido un tema en el cual una reactivación económica, y seguramente lo vamos a estar escuchando muy seguido, ¿no? Es decir, regresaron a trabajar las empresas, regresamos a trabajar las instituciones, y seguramente va a pasar. Van a salir también como ha salido ya en el tema de servidores públicos, que ahí es otro tema, ¿no? En el caso de servidores públicos, que ya hemos visto que en redes sociales se ha publicado que un servidor público tiene COVID, creo que también es otro tema. Caso servidores públicos, nuestra esfera de privacidad e intimidad sabemos perfectamente que está reducida, y en este caso los que tienen también contacto con personas deben de tener este conocimiento. Eso no quiere decir que deba ser publicado en una red social, que se debe exhibir a un trabajador que esté contagiado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que tener cuidado. El padrón debe de tener cuidado, desde luego, a las personas que estuvieron en contacto, sí, deben de tener este conocimiento de quién está contagiado, pero al momento en que ya se sale de una esfera a una publicación por parte de fuera de la empresa o de otros trabajadores, creo que sí, sin duda, habría alguna implicación que ya la tendrían que conocer por parte de las instituciones correspondientes. Es cuanto. Gracias, comisionada. Continuamos. Comisionada Denise, de hecho hubo una pregunta de manera particular dirigida a usted. Dice, ¿existe algún procedimiento por parte del sistema de salud o autoridad competente para que se borren los datos personales de las personas que se recuperan de dicha enfermedad? Muchas gracias, maestra, por la lectura a la pregunta. A mí me gustaría destacar que este procedimiento por parte del sistema de salud o autoridad competente podría ser del índole nacional o estatal, pues el mecanismo mejor conocido pues es los derechos ARCO, ¿no? Y como señalaba, hay diversas plataformas que en este ejercicio a distancia pueden realizarse el ejercicio a estos derechos. Sería ingresar, como lo mencionaba, a los sitios correspondientes, acreditar la identidad y sobre todo a mí me gustaría destacar que podríamos revisar los criterios de la temporalidad que se debe de conservar esa información. Mientras el dato personal o archivo, el expediente clínico o los datos de salud que se hayan recabado por parte de esas autoridades sigan en uso porque se siguen trabajando con las finalidades para las que fueron recabadas, pues indiscutiblemente, aunque la persona se haya recuperado de dicha enfermedad, pues los datos personales aún no podrían ser eliminados de una base de datos. Entonces, sería criterio de cada institución médica del sistema de salud la temporalidad que haya asignado al resguardo de esos archivos que se generaron. Entonces, tendríamos que revisar pues esa temporalidad descrita y una vez que fenezca ese plazo, pues se podría solicitar el ejercicio de derecho a la cancelación de esos datos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, comisionada. Pues la verdad es que el foro tuvo mucha afluencia y todas sus intervenciones han dado lugar a varias interrogantes, varias preguntas. No fueron pocas, realmente las tengo ya todas en un documento Word. Si les parece bien y si no tienen inconveniente, me gustaría hacérselas llegar
a nuestros panelistas. La verdad que muchas se nota que han sido desencadenadas en virtud de las intervenciones de cada uno de ustedes, porque realmente tocan temas que efectivamente ustedes mencionaron en la misma, ¿no? Por eso considero importante hacérselas llegar. Hablan incluso de esta famosa ya ahora actual infodemia, ¿no? De toda esta cuestión de datos personales por las redes sociales y cómo vienen a veces a incrementar la propia crisis respecto de la cual ya atravesamos, ¿no? Entonces, digo, me comprometo a hacerles llegar estas preguntas a nuestros panelistas en miras de la medida de lo posible obtener una respuesta. Algunas pedían un posicionamiento un poco institucional, hablaban sobre el INAI. Recordemos aquí que los invitados pertenecen a órganos garantes locales como tal, y si bien forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, para efectos de posturas institucionales, pues este no es el medio indicado, ¿no? Entonces, automáticamente son reflexiones respecto al tema con expertos en el mismo, ¿no? Y pues sin más, voy a dar lugar a la clausura del evento. Invito a la comisionada presidenta Lucía Miranda a que se nos una, la miré, y al comisionado propietario Alberto Sandoval, a quien también tengo el gusto de saludar al inicio del evento. Creo que aún no podía acompañarnos. Bienvenido, comisionado. Muchas gracias, maestra. Bien. Y la comisionada, por cuestiones de agenda, creo que... Me parece que volvió a empezar, pero no tiene privilegio de video o audio. Sí, me hizo saber que el sistema la sacó, pero estaba intentando reingresar. Bueno, igual, comisionado, no sé si tenga algunas palabras en espera de que la comisionada logre conectarse nuevamente. Aquí estoy, la comisionada Lucía dice, aquí estoy. Ok, vamos a... para que tenga acceso al audio. Permítanme. Listo, la comisionada Lucía ya aparece aquí. Me gustaría tomar una foto para, antes de pasar a las palabras de clausura por parte del comisionado Sandoval. Ok. Bueno, a ver, todos listos para la foto, por favor. Ok, a las 3, 1, 2. Diego, te fuiste un momento, pero sí la alcanzamos a tomar, creo. Listo, tome varias, de todos modos las vamos a compartir. Comisionado Sandoval, por favor, háganos el honor. Pues con la venia de todos ustedes, con la de Reina Lisbeth Ortega Silva, nuestra querida homóloga, de igual mi compañera Cintia Denise Gómez Castañeda, de Diego García Ricci y de la excelente moderadora del día de hoy, Karina Cárdenas Rodríguez. Es un placer para seguramente todos los que tuvimos la oportunidad de haber escuchado la sapiencia de todos los expositores en un tema que, así como el mundo puede hablarse del antes y después del 9/11, ahora se hablará del antes y después de coronavirus y de COVID. Y la información vertida nos es esencial a todos y nos seguirá siendo. Así es que esta generosidad de los panelistas y de quienes organizaron en nuestra alma mater este magnífico webinar debe de ser apreciada. Y sin más, en nombre de mis compañeros integrantes del Pleno del ITAIP, en punto de las 12:34 horas tiempo del Pacífico, procedemos a declarar clausurado el webinar Protección de Datos Personales frente al COVID-19. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, comisionado, por sus palabras. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Bien, no sé si todos los participantes se están felicitando. Gracias por sus comentarios. Quisiera transmitirles algunos. Excelente información.
Excelentes panelistas, muchas gracias. Su información fue una excelente plática. Muchos iconos de aplausos. Muy agradable ponencia. Gracias por todo su tiempo y valiosa información. Pues bueno, son algunos de los mensajes que tenemos aquí. Pues bueno, sin más, de hecho tengo unas constancias para mostrar a nuestros panelistas. Permítanme. Aquí está listo. Constancia que a la letra dice: la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, la quitaron, perdón, y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California otorgan la presente constancia por su participación como panelista en la conferencia virtual Protección de Datos Personales frente al COVID-19, llevada a cabo por medio de la plataforma digital Blackboard Collaborate, Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2020. Firman maestra Lucía Ariana Miranda Gómez, comisionada presidenta del ITAIP BC, licenciada Cintia Denise Gómez Castañeda, comisionada propietaria del ITAIP BC, su servidora, maestra Karina Carna Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UABC. Muchas gracias, panelistas, por su intervención, por su valiosa intervención y por haber aceptado la invitación de esta máxima de Casa de Estudios y del órgano garante local en materia de transparencia. Pues sin más me despido. Gracias a todos los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno que se conectaron, estudiantes, docentes, investigadores y también personas de la iniciativa privada que mostraron interés en el tema. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Se damos por terminado. Muchas gracias, comisionadas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Voy a detener la grabación.